Así que básicamente eso. Hoy vamos a abordar ese capítulo 3, de la página 57 a la 71, de la edición de siglo XXI, la vieja edición. De la nueva edición es de la 68 a la 80, es un poco más corto, bueno, más corto, porque las páginas son más largas, básicamente, y cabe más letra. Entonces eso, vamos a abordar el ciclo global. Bueno, básicamente va a ser bastante corta la presentación. Media horita está finiquitada, como mucho. A no ser que me empiece a desvariar, que tampoco descartamos, nada. Entonces eso, son nada, ya te digo, media hora más o menos, porque son es que 13 páginas, 14, que es la sesión más corta. Así que nada, vamos a abordar el ciclo global, ciclo del capital global, el ciclo del dinero. Y lo que voy a hacer básicamente es mencionar igual los aspectos más importantes de lo que sería el apartado. Bien. Bueno, primero de todo, saltando ya casi el primer párrafo, porque me parece que no era sustantivo, que ya lo habíamos visto, la mayoría de lo que ahí comenta. Ya en el segundo párrafo empieza con una cita que me parece, o sea, una cita con unas declaraciones que me parecen interesantes, que es la idea esta de que, bueno, el cambio de valor evidentemente pertenece exclusivamente a la metamorfosis P, es decir, al proceso de producción, no se produce cambio de valor en el propio proceso de circulación propiamente dicho, que sería DM o MD, solamente en la P, que es correspondiente al proceso de producción, es decir, solo se valoriza el valor en ese proceso, y dice que este proceso de producción aparece como metamorfosis real del capital frente a las metamorfosis meramente formales de la circulación, ¿no? Me ha parecido interesante esta contraposición entre lo que sería la metamorfosis real con las metamorfosis formales, que es evidente que se refiere al hecho de que es real porque se valoriza, es el único elemento en el que se valoriza la producción, mientras que el resto son cambios formales de mercancía a dinero, es decir, formales en tanto que cambia la forma. El dinero y la mercancía, como sabemos desde el primer tomo, son formas distintas del valor, que adopta el valor, pero no se cambia o no se modifica realmente en tanto que no hay incremento de valor. Y acto seguido nos pasa pasa a la fórmula, básicamente nos escribe la fórmula de lo que sería el movimiento global, que ya la hemos visto, yo aquí le he puesto, como he podido, igual hubiera sido mejor una fotillo o algo, pero básicamente la fórmula es la siguiente, que es, tenemos dinero, compramos mercancía que son fuerza de trabajo y medios de producción, los puntos representan aquellos momentos en los que está el capital fuera del proceso de circulación, es decir, la producción. Después de la producción, gracias a la fuerza de trabajo y medios de producción, obtenemos una mercancía prima, que sería la mercancía propiamente dicha, o el valor de la mercancía propiamente dicho, y el valor que hemos generado de más, de ahí la M mayúscula más la M minúscula, ¿no? Pues ese valor de capital más plusvalía. Y finalmente, una vez obtenido esto, que ya obtendríamos lo que es el capital mercantil, pasamos de nuevo a la forma dineraria del capital, que sería D', que sería el dinero, pero ya, o sea, el plusvalor, digamos, ya realizado en dinero, que sería D, valor de capital en dinero, más D minúscula, que sería esa plusvalía en dinero. O sea, M sería, he dicho antes plusvalor, pero sería más, bueno, plusvalor lo es todo, en el fondo, sería más bien plusproducto, M plus mercancía, etc. Vale, entonces lo que nos dice Marx en esta página es básicamente que el capital aparece aquí como un valor que recorre una secuencia de transformaciones conexas y que se condicionan recíprocamente una serie de metamorfosis que constituyen otras tantas fases o estadios de un proceso global. Y dos de ellas pertenecerán a la esfera de circulación y una de ellas a la producción. Esto ya también en el primer tomo queda claro que el valor es una especie de sustancia que recorre diferentes fases a lo largo de su desarrollo y su despliegue. Y aquí, como vemos, pues dos de la circulación y una de la producción. En cada una de estas fases, el valor de capital, recordemos que el valor de capital sería el valor adelantado, por así decirlo, se encuentra una figura distinta a la que corresponde una función diferente y especial. Es diferente en la función del capital mercantil que la del dinerario, que la del productivo. Dentro de este movimiento, el valor adelantado, dicen, no solo se conserva, sino que crece, aumenta su magnitud. En la última fase retorna a la misma forma bajo la cual apareció al iniciarse el proceso global, y de ahí que el proceso sea cíclico, ¿no? Porque en un ciclo pues, se vuelve al punto de partida
aunque más bien tiene la forma de un proceso más en espiral, en tanto que digamos que el punto de partida es un ciclo porque vuelve a la misma forma, pero siempre incrementada, ¿no? Pero bueno, se entiende evidentemente a lo que se refiere aquí. Entonces, básicamente aquí es un resumen bastante importante de lo que es la propia circulación del capital y cuáles son las formas distintas de esa circulación del capital, que parece bastante interesante, aunque en el fondo yo creo que esto directamente ya del tomo 1 lo podemos obtener. Entonces, eso, en la circulación el capital adopta la forma capital dinerario, capital mercantil, en la producción la forma de capital productivo. Esas son como sus formas particulares. Ahora bien, el capital que en el transcurso de su ciclo global adopta, dice, y vuelve a adoptar estas formas, y que en cada una de ellas corresponde a dicha forma, dice que es el capital industrial, en el sentido de que abarca todo ramo de la producción explotada de forma capitalista. Las anteriores, por tanto, serían formas funcionales particulares del capital industrial que adopta las tres una tras otra. Bueno, eso. Básicamente, ese capital industrial sería el equivalente del capital en sí. El capital como tal, que es esa sustancia que se mueve a través de distintas formas funcionales y que ese capital va adoptando progresivamente para valorizarse con el fin último de valorizarse. Dice que capital industrial en el sentido de que abarca todo ramo de la producción explotada en forma capitalista. O sea, aquí por capital industrial, en este término no se está refiriendo solo al que se puede utilizar una fábrica, porque abarca todo ramo de la producción en forma capitalista, como sabemos, no solo en la industria concretamente se utiliza esta forma. Entonces, creo que bueno, aquí capital industrial esto aquí tampoco todavía lo vemos, pero entiendo que tendría diferentes significados, al igual que capital o circulación del capital, porque como vemos la circulación del capital tiene lugar, o se le denomina circulación del capital, el proceso en su conjunto, el movimiento global, pero también a una de las fases concretas o a dos fases concretas que es DM y MD. Aquí entiendo que un poco lo mismo, capital industrial hace referencia a esa sustancia que se va desarrollando y desplegando a través de diferentes formas de encarnaciones, que sería capital dinerario, mercantil, etcétera, pero también hace referencia en otro, o no aquí, pero sabemos todos que capital industrial hace referencia a capital que también que se utiliza en la industria, como su propio término utiliza. Aquí yo creo que sin más lo está utilizando de forma general. Y bueno, acto seguido nos señala que estas fases en las que se está desenvolviendo ese capital industrial deben desenvolverse sin paralizaciones. Si se estanca en la fase de M, por ejemplo, el capital dinerario se va a congelar. Es decir, si no somos capaces de convertir dinero en mercancía, se nos congela el capital dinerario y se convierte en tesoro. Esto ya vimos desde el primer tomo que bueno, si deviene tesoro, el atesoramiento es contradictorio de esta forma con la propia naturaleza del dinero, que tiende a acumularse y que solo lo puede hacer o que solo puede incrementar su magnitud a través de la circulación. O sea, si no circula, no puede hacerlo. Y dice que si se paraliza la fase de producción, pues los medios de producción yacen desprovistos de función y la fuerza de trabajo desocupada, o sea, no se puede valorizar. Y en la última fase MD, las mercancías acumuladas que no se pueden vender obstruyen la afluencia de la circulación. Es evidente que aquí este ciclo tiene que recurrir, o sea, tiene que desarrollarse y fluir permanentemente, de lo contrario, bueno, pues puede suceder este tipo de problemas que pueden conducir a crisis, etcétera. Dice que aún así, aunque esto tampoco ahora mismo desarrolla, ¿no? El propio ciclo requiere la fijación del capital durante lapsos determinados en las partes individuales del ciclo. Hombre, que es evidente que hay espacios de tiempo que se requieren. O sea, en el espacio del tiempo se tiene que fijar en la fase de la circulación, en la fase de la producción, etcétera, ¿no? Por lo tanto, va a ser eso también necesario. Y que en cada una de esas fases el capital industrial está ligado a una forma determinada, ya sea el dinerario, productivo y mercantil. Y que solo después de haber cumplido la función, que en cada caso corresponde a su forma, recibe la forma con la cual puede ingresar en una nueva fase de la transformación. La forma anterior es la que sienta las condiciones para el paso a la siguiente. O sea, una forma en la que ese capital, por ejemplo, dinerario, se niega a sí mismo, se convierte en capital productivo y así sucesivamente, y así se da lugar al propio ciclo del capital, ¿no? Una forma bastante dialéctica de concebir la cuestión esta, ¿no? Que cada forma tiene su propia función, realiza esa función y al realizar esa función se niega a sí misma, se convierte en otra forma que en este caso sería
pues del dinerario al productivo y del productivo al mercantil, y así sucesivamente, y vuelve al ciclo. Yo creo que esto... Bueno. Vale. Después hay un par de páginas que van de la... Bueno, de la 71 a la 73, pero es en la edición de siglo XXI la nueva, así que no me acuerdo exactamente cuáles son. Pero bueno, un par de páginas básicamente en la que lo que hace Marx es abordar la cuestión del transporte, básicamente, y del papel que cumple el transporte. Ese, hasta cierto punto de momento. O sea, digo, igual por lo colocan en esa edición, justo después y antes, donde está la cita de Alexander Chuprov. Digo, más o menos. Eso es. Eso es, justo empieza en el párrafo anterior a la cita de Alexander Chuprov, que es un ruso, entiendo, y ahí son casi 2 páginas en las que desarrolla un poco esta cuestión que es una digresión, o sea, quiere decir, una digresión sobre la cuestión del transporte. Bueno, porque entiendo que también aquí yo creo que se expresa el hecho de que esto era un poco, hasta cierto punto, un borrador, aunque está relacionado con lo que viene diciendo, bueno, en el fondo, pues sí, que podía habérselo saltado. Lo que pasa que, bueno, desde luego que la digresión es interesante, no cabe duda, acerca del transporte, la comunicación, etcétera, que yo creo que se abordará de forma más sistemática y exhaustiva en otros lugares del Capital. Solo en Drise sí se abordaba, pero aquí en el Capital en otros lados. Aún así, bueno, es interesante la reflexión que hace Marx. Que básicamente lo que nos viene a decir es, nos dice que anteriormente en el tomo 1, nos dijimos que el producto de P, o sea, de la producción, es una cosa material distinta de los elementos del capital productivo, que reviste una forma de uso diferente de la que adoptan los elementos que lo producen. O sea, se produce una forma objetiva distinta de las formas que se utilizaban como fuerza de trabajo y medios de producción. Es un producto objetivo, una cosa material nueva. Y lo que nos viene a decir aquí es que esto quizás es lo más polémico, en mi opinión, equivocado si se toma unilateralmente, pero bueno, que habría que ligarlo con el resto, porque del resto del siguiente párrafo yo creo que no se puede entender esto. Nos dice, pero hay ramos de la industria autónomos en los que el producto del proceso de producción no es un producto objetivo nuevo, no es una mercancía, nos dice. El problema aquí, lo subrayado, es como que no es una mercancía. Y nos pone el ejemplo de la industria de la comunicación o del transporte, que solo transmite cartas, telegramas, etcétera, ¿no? Y aquí es cuando pasa a hablar de Chuprov. Y le cita, una cita interesante, en la que básicamente nos viene a decir que la industria del transporte básicamente eso. Estaba aquí. Bueno, eso, que nos dice que hay ramos de la industria en las que el producto del proceso de producción no es un producto objetivo nuevo, que no es una mercancía, esto es lo que subrayo, que me parece problemático, y que cita a Chuprov, donde básicamente lo que nos viene a decir es que la industria del transporte no crea nuevos productos, sino que solo traslada a personas y cosas. Y que los servicios aquí deben consumirse en el mismo momento en que se los produce. Mientras tanto, la producción y el consumo se presentan en el proceso de producción habitual como 2 actos separados en el espacio y en el tiempo. Hasta ahí la cita de Chuprov. O sea, es evidente que existe una diferencia entre la producción industrial y la producción en el ámbito del transporte, básicamente por esto, porque existe una separación en el espacio y en el tiempo. En el primer caso y en el segundo caso, no. En el segundo caso, en el caso de los servicios en general, no existe una producción primero y luego esa producción es consumida como valor de uso, sino que al mismo tiempo que se está produciendo se está consumiendo. Básicamente es lo que nos viene a decir Chuprov y que Marx ratifica. Entonces, ¿qué es lo que vende? Dice Marx, ya no Chuprov. Es un cambio de ubicación. Lo que se vende es un cambio de ubicación. Que es lo que, básicamente, la mercancía, aunque antes ha dicho que no es mercancía, la mercancía que la industria del transporte vende. Porque el efecto útil está inseparablemente unido al proceso de transporte, al proceso de producción de la industria del transporte. El movimiento en el espacio de personas y mercancías es el proceso de producción efectuado por dicho medio. O sea,
el hecho de transportar es a la vez producción y es a la vez consumo por parte de las personas que lo están disfrutando. Y eso es lo que caracteriza o distingue a un servicio de la producción de cualquier otro valor de uso. Entonces, el efecto útil solo se puede consumir durante el proceso de producción. No existe como cosa útil distinta de este proceso. Yo considero, ahí está la clave de lo que Marx ha dicho anteriormente, que en mi opinión de forma, por lo menos no precisa, por no decir equivocada, que es la idea esta de que no es mercancía. O sea, se está refiriendo a que no es mercancía en este sentido. El efecto útil solo se puede consumir durante el proceso, no existe como cosa útil distinta de este proceso. Es decir, no es una especie de objetivación que después es consumida por el consumidor, por el comprador de esa mercancía. Ahora bien, está claro que bueno, o sea, si atendemos al primer tomo del Capital, bueno, este tipo de servicios son tanto valores de uso como valores. Ahora veremos, ¿no? Si es un valor de uso. Es evidente que tiene un valor de uso, que lo va a comentar ahora, y es evidente también que tiene un valor que lo va a comentar. Entonces, en tanto que valor de uso, es decir, que tiene una utilidad, que es fruto de la producción humana, algo que es fruto de la producción humana, bueno, valor de uso no tiene por qué ser solo fruto de la producción humana, hay otros elementos que no tienen que serlo, pero que es un objeto. Claro, la cuestión aquí es que creo que en el tomo 1 dice un objeto exterior. En este sentido, claro, no es un objeto en tanto que no. Por objeto deberíamos entender algo material en el fondo, ¿no? Pero es evidente que es exterior al consumidor, eso es evidente, y que genera una utilidad en el consumidor, por lo tanto, aquí no debería ser, o sea, en mi opinión sería problemático decir que no es una mercancía. Y nos dice, el valor de cambio de este objeto útil, por básicamente reafirmarme porque en la anterior página Marx yo creo que ha metido o la pata o bueno, o lo ha dicho en un sentido muy concreto que si se toma aisladamente puede sonar unilateral, porque dice, el valor de cambio de este efecto útil está determinado como el de todas las demás mercancías, o sea, como el de todas las demás mercancías, dando por hecho que esta también sería una mercancía, ¿no? Como el de todas las demás, implica que está incluyendo a esto como mercancía, pero bueno, por el valor de los elementos de producción consumidos en el fuerza de trabajo y medios de producción, más el plusvalor que ha creado el plustrabajo de los obreros ocupados en la industria del transporte, es decir, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir ese efecto útil. También respecto al consumo se comporta igual que otras mercancías. Si se lo consume individualmente, entonces su valor desaparece con el consumo y se lo consume productivamente, como fase la producción de la mercancía transportada, entonces su valor se transfiere a la mercancía misma como valor agregado, ¿no? Como fase la producción de la mercancía transportada, entonces su valor se transfiere a la mercancía misma como valor agregado. Bueno, quizá aquí esté considerando, ¿no?, que lo que hace este servicio de transporte será agregar a esa mercancía, en el caso de que se estén transportando mercancías, se le agregaría quizá, ¿no?, a esa nueva mercancía un valor a la mercancía que ya teníamos entrado. Imagino que estamos trasladando móviles, si yo lo meto en un tren, el coste del móvil, digamos que va a ser equivalente al coste de producción del propio móvil más el coste de transporte. Aquí sí tendría sentido hablar de un efecto útil que se agrega al valor de la mercancía. Pero en el caso de las personas no son mercancías per se, o sea, no se le agrega a la persona un valor, a la persona que viaja, por ejemplo, como viajero en un tren, sino que más bien la mercancía en sí misma es, en todo caso, el propio ticket de viaje. En este caso, pues, me parecería una mercancía, ¿no? Esto se puede hablar al ser un servicio de muchos otros servicios. Esto es extensible, ¿no? Bueno, para la industria del transporte, la fórmula, por lo tanto, sería en este caso, mercancías que sean de fuerza de trabajo y medios de producción, y luego proceso de producción y dinero. Es decir, que no daría lugar, por decirlo, a un producto objetivo, como sería esa mercancía tangible en este caso, sino que directamente, o sea, el hecho de que yo transporte a alguien se traduciría ya directamente en dinero. En este sentido, ¿no? Aquí también, o sea, efectivamente no utiliza la palabra mercancía para referirse a lo que surge de ahí. Básicamente,
pero por una razón bastante sencilla, es que no hay primero una producción y luego una mercancía. Es que en sí misma esa producción y ese consumo se dan simultáneamente. No, dice, pues se paga y consume el propio proceso de producción y no un producto separable de él. Fórmula similar a la producción de los metales preciosos, solo que aquí de prima es la forma transfutada del efecto útil generado durante el proceso de producción y no forma natural del oro o plata producidos durante el proceso. Bueno, esa es la discusión del tema del transporte. Efectivamente, pues me estoy alargando. Bueno, en la siguiente diapositiva voy a hablar un poco del capital industrial, que lo he titulado así. Hay simplemente dos frasecitas ahí en el PowerPoint, pero bueno, habla de bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, ya cierra, ¿no?, esta digresión y pasa a hablar del capital industrial propiamente dicho. Dice, el capital industrial es el único modo de existencia del capital en el cual no solo la apropiación de plusvalor o plusproducto, sino también su creación, es función del capital. Y nos dice, básicamente, que por eso condiciona el carácter capitalista de la producción. Su existencia implica el antagonismo de clase entre capitalistas y asalariados, por lo tanto. En la medida en que se apodera de la producción social, hablando sobre la relación entre el capital industrial y la sociedad, dice, se trastoca la técnica y la organización social del proceso laboral y con ello también el tipo económico histórico de sociedad, en la medida en que todo se somete, aquí como dicen, ¿no?, los otros tipos de capital que aparecieron antes de él, en medio de condiciones de producción sociales pretéritas, se subordinan a él y se los cambian el mecanismo de sus funciones de acuerdo con él. Y solo se mueven sobre él como base, por lo que viven y mueren, se mantienen y caen sobre esta base, el resto de capital. Es decir, en este caso ya está hablando de otros capitales como el capital dinerario o el capital mercantil. Entonces, el capital dinerario y el mercantil, nos dice, al aparecer con sus funciones como vehículos de ramas especiales de los negocios, junto al capital industrial, solo son ya modos de existencia de las distintas formas funcionales que el capital industrial adopta y abandona dentro de la esfera de la circulación, básicamente que se subsumen en el proceso o en el movimiento de ese capital industrial que formaría la totalidad de la circulación, o sea, de esa sustancia. Bueno, después nos señala que, bueno, básicamente el ciclo que va desde la D hasta la D', es un ciclo que por una parte se va a enlazar con la circulación general de mercancías y por otra parte va a ser un proceso autónomo. ¿Por qué? Bueno, primero porque surge de la circulación de mercancías e ingresa en ella, constituye una parte de ella, es evidente, DM y MD son parte de la circulación general de mercancías. Al mismo tiempo, este ciclo es un movimiento peculiar del valor de capital para el capitalista individual. Un movimiento que dice que en parte ocurre dentro de la misma circulación de mercancías, pero también fuera. Y conserva de este modo su carácter autónomo. O sea, por una parte, efectivamente, está dentro de la circulación general de mercancías, DM y MD. Por otra parte, una parte de este ciclo está fuera, que es el ciclo el ciclo de la propia producción. La producción misma está fuera de la circulación de mercancías, ya no es circulación, sino producción. Y lo que hace es, a lo largo de todo el ciclo, conservar un carácter autónomo que se expresa básicamente, como podremos deducir, la circulación de mercancías se distingue de la circulación de capital, en tanto que la circulación de capital tiene como objetivo y fin último la valorización del valor, mientras que la circulación de mercancías es un cambio de equivalentes, ¿no? Entonces, profundizando, nos dice, en primer lugar, las dos fases suyas que ocurren en el seno de la circulación, en cuanto a fases del capital, poseen caracteres funcionalmente determinados. Esto es lo que le hace un proceso autónomo. ¿Por qué? Porque básicamente en el ciclo, o sea, perdón, el ciclo, en la fase que va de dinero a mercancía, o sea, la primera fase está determinada materialmente como fuerza de trabajo y medios de producción. Es decir, el hecho de que se intercambie dinero por una mercancía concreta, que son fuerza de trabajo, medios de producción, es porque básicamente el capital para valorizarse necesita de esto. Y en segundo lugar, en la segunda fase, M', D', se realiza el valor del capital más el plusvalor. No es simplemente un intercambio de mercancías, sino que es un intercambio de mercancías subsumido bajo las lógicas del capital, básicamente. O sea, que tiene una funcionalidad determinada. No son elementos abstractos que tienen lugar, como podrían tener lugar en otras sociedades, simplemente para satisfacción de
de necesidades, de valores de uso, sino que aquí tienen el objetivo explícito de servir a la producción de plusvalor. Y en segundo lugar nos dice, o sea, lo que hace que esto sea autónomo, el proceso de circulación del capital en contraposición con la circulación de mercancías, es el proceso de producción que abarca el consumo productivo, es decir, es algo también autónomo porque hay un proceso de producción. Y en tercer lugar dice el retorno del dinero a su punto de partida convierte al movimiento de D' en un movimiento cíclico que se cierra a sí mismo. Básicamente es una forma de circular distinta a la que sería también la circulación clásica de mercancías, que es MDM, como sabemos. En la que tenemos un valor de uso al inicio y otro valor de uso distinto al final. Por lo tanto, todo capital individual constituye en sus dos etapas de circulación un agente de la circulación general de mercancías, un eslabón de la serie general de metamorfosis del mundo mercantil. O sea, es decir, todo proceso de capital individual está inmerso en la totalidad de intercambios que constituyen el metabolismo social bajo el modo de producción capitalista. Y por otro lado, eso por un lado, como decimos, circulación de mercancías, describe dentro de la circulación general su propio ciclo autónomo, donde la esfera de la producción constituye una fase de transición en la que retorna a su punto de partida bajo la misma forma con la que salió de él, bajo la forma del dinero. Y le caracteriza que dentro de este proceso de producción al mismo tiempo varía su magnitud de valor. Y a continuación nos va a enumerar 4 características, algunas de ellas que tienen bastantes similitudes entre ellas, de lo que sería la fórmula del ciclo global, que sería DMP M'D', que he mencionado antes. Y son 4 características. La primera sería, o sea, aquí no están ordenadas así, pero bueno, comentar que son 4 básicamente porque como algunas se superponen, dice, se presenta como ciclo del capital dinerario, ¿por qué? Porque el capital industrial, bajo su forma dinero, constituye el punto de arranque y retorno del proceso global. O sea, es ciclo del capital dinerario. O sea, es el ciclo de capital, es ciclo de capital dinerario en la medida en que el punto de arranque es precisamente el dinero y el punto final es también el dinero. La fórmula expresa que el dinero no se gasta aquí como dinero, además, sino que solo se lo adelanta. Es decir, que solo es forma dineraria del capital. Es decir, capital dinerario. No se adelanta dinero como dinero, sino dinero como capital. El objetivo del proceso es precisamente la valorización. Por tanto, no se utiliza el dinero simplemente como un medio evanescente que facilita la circulación de mercancías o como medio de circulación, simplemente. Sino que esta función está subordinada a la función de capital. Por eso es capital dinerario. Dice, este ciclo además expresa que el fin último y determinante del movimiento es el valor de cambio, no el de uso. Expresa así, de la manera más contundente, y aquí puestos en términos muy simples, el motivo impulsor de la producción capitalista, hacer dinero. Motivo impulsor de la producción capitalista, así, sencillito, es hacer dinero. El proceso de producción, por lo tanto, se presenta como mal necesario, eslabón intermedio inevitable para hacer dinero. Si pudiera ser, como dice aquí, de D a D' sin pasar por la producción, pues mucho mejor. Por eso hay vértigo, dice, de querer hacer dinero sin la mediación de este proceso. Que esto es algo que le asalta a todas las naciones, ¿no? La idea de poder conseguir incrementar el valor o incrementar el dinero sin pasar por el proceso de producción. Segunda característica nos dice que es que la fase de producción interrumpe las 2 fases de circulación y que estas fases de la circulación son mediación de la circulación simple de M'D'. El proceso de producción aparece bajo la forma del propio proceso cíclico, formal, como lo que es en el modo de producción capitalista, medio para valorizar el valor adelantado, el enriquecimiento como fin en sí mismo de la producción. Bueno, pues básicamente son mediaciones para valorizar el valor, tanto la circulación como la producción. Tercer punto dice, es característico la fórmula de D', que por un lado el valor de capital constituye el punto de partida y el valor de capital valorizado el punto de retorno. De manera que el adelanto del valor de capital aparece como medio y el valor de capital valorizado como finalidad de toda la operación. Y esta relación nos dice, se expresa en la forma dineraria, en la forma de valor autónoma, que el dinero es, recordemos, forma de valor autónoma,
valor de cambio, representante general de la riqueza, y por eso el capital dinerario se expresa como dinero que incuba dinero. Bueno, pues si en sí el circuito lo que nos está explicando es la valorización del valor, y la forma de esa valorización del valor, el punto de arranque es el dinero y el de fin es el dinero, por tanto, el capital dinerario se expresa como dinero que incuba dinero. La producción de plusvalor por parte del valor se expresa como alfa y omega del proceso y aparece expresamente en la reluciente forma del dinero. Queda bastante claro que la producción del plusvalor es el alfa y omega del proceso. Y cuarto nos dice, como D' se encuentra bajo la misma forma bajo la cual inició su primer ciclo, puede, así como surge del mismo, volver a iniciar el mismo ciclo como capital dinerario aumentado o acumulado. El ciclo de capital dinerario expresa, por tanto, el proceso de valorización y acumulación. Vemos aquí que tienen bastante relación. Y después de esto, lo que nos viene a decir es, bueno, pero vale, este es el ciclo del capital. ¿Qué queda fuera de este ciclo? Bueno, pues por una parte, del lado del obrero, queda fuera de este ciclo, bueno, fuerza de trabajo por dinero es la primera fase de la circulación, que media su consumo individual. Pues vale, básicamente lo que queda fuera de este ciclo es el consumo individual del obrero, fuera del ciclo del capital, lo que no quiere decir que quede fuera de las relaciones capitalistas. Por supuesto que ya vimos que el consumo individual, creo que en el tomo 1, era parte del propio metabolismo capitalista en sí. No era algo que autónomamente el obrero podía hacer, sino que esa libertad del obrero, en realidad, bueno, se le presentaba como libertad lo que era un encadenamiento para valorizar el capital en última instancia. Bueno, poder acudir al trabajo al día siguiente. Entonces, sin embargo, el consumo individual cae fuera del propio ciclo del capital individual, pero lo presupone. Pues el obrero, para encontrarse en el mercado como materia explotable a disposición del capital, tiene que vivir, mantenerse por medio del consumo individual. Esa es la relación. O sea, queda así fuera del ciclo del capital o del capital dinerario, pero en sí es una parte de él o es un presupuesto. Y dice que tampoco entra dentro del ciclo del capital individual el consumo de mercancías por parte del comprador. O sea, ya sea un consumo individual o ya sea un consumo productivo del ciclo del capital individual. Es decir, la mercancía que se vende. Básicamente, si es consumida individualmente o es consumida por otro capital para generar después, o sea, es decir, si se vende para que otra empresa utilice esa mercancía para producir, ¿qué puede pasar? En ese caso, tampoco entra dentro del ciclo del capital individual. Y la última diapositiva. No jodas, si no le he puesto título. Bueno, no hay título. Bueno, aquí, es que no sé si la había titulado de alguna forma. Bueno, hay varios temas que toca, uno es el de las ilusiones y tal, es el primero, y luego hay otras cuestiones. En primer lugar, lo que nos dice es que el ciclo del capital dinerario es la forma de manifestación más unilateral, al tiempo que concluyente y característica del ciclo del capital individual, cuyo objetivo y motivo impulsor, o sea, valorizar el valor, se presenta de un modo que salta a la vista: comprar para vender más caro. Entonces, el ciclo del capital dinerario es eso, como la forma más característica de manifestarse el ciclo del capital mismo. Y aquí se presenta, digamos, como a la vista en la medida en que se compra para vender más caro. Como la primera fase, dice, es dinero o mercancía, se destaca que las partes constitutivas del capital productivo proceden del mercado de mercancías y el hecho de que el proceso de producción capitalista está condicionado por la circulación o el comercio. El ciclo del capital dinerario no es solo producción de mercancías, él mismo se realiza mediante la circulación y la presupone. No puede funcionar sin la circulación de mercancías previa, básicamente porque es donde compra fuerza de trabajo o medios de producción y donde se realizan después también las mercancías producidas. Y luego este ciclo nos dice que este ciclo de capital dinerario puede ser, digamos, diferentes, o sea, puede formar parte de diferentes formas o fases de la circulación. O sea, puede ser por una parte el primer ciclo de un capital, puede ser por otra parte el último ciclo
de un capital o puede considerárselo como la forma del capital social global incluso. Que creo que es, bueno, no se utiliza este término quizá muchas veces, emplea el término este de capital social global que no lo hemos visto, pero bueno, que haría referencia al conjunto de todos los capitales existentes. Es la forma de capital que se invierte por primera vez, ya sea como capital recién acumulado en forma dineraria, ya como capital antiguo, que se transforma totalmente en dinero para transferirlo de un ramo de la producción a otro. Y aquí es donde habla el tema de la ficción, que es lo que he puesto en el segundo párrafo aquí en la diapositiva, que nos dice que esta fórmula, que va desde D, pasando por M, tal, a D', encierra en su forma una ficción. Tiene un carácter ilusorio que surge de que el valor adelantado y valorizado existe en su forma equivalente, el dinero. O sea, recordamos que el dinero existía ya desde el primer capítulo del Capital, del tomo 1, la idea está del fetichismo del dinero, en tanto que oculta las relaciones sociales que tiene detrás. No se pone el acento, por lo tanto, en la valorización del valor, sino en la forma dineraria de este proceso. En el hecho de que al final se retira la circulación más valor en forma dineraria, que el que originariamente se le había adelantado la masa de oro y plata al que pertenece el capitalista. O sea, aparece como enmascarado en la forma de dinero la idea de que es el valor el que se está valorizando. Y dice que el llamado sistema monetarista de moneda, de dinero, es solamente la expresión de la forma, otra vez utiliza aquí, que bueno, esto fue un debate la semana pasada, forma no conceptual de MD', un movimiento que transcurre exclusivamente en la circulación y que solo puede explicar los actos de M y MD' diciendo que en el segundo acto M se vende por encima de su valor y por eso se sustrae a la circulación más dinero que el volcado en ella por su compra. O sea, este sistema lo que hace es explicar efectivamente que el dinero se valoriza, pero pierde de vista o solo explica el acto de M y MD. O sea, no es capaz de visualizar el papel de la producción en la generación de este valor. Precisamente porque parte de las apariencias no como algo falso, sino de las formas concretas de manifestación como son el dinero, en vez de partir del valor, tal y como Marx partió del capital o de la mercancía en su momento y tal. Bueno, esto no lo dice aquí, ¿eh? De ahí que utilice, en mi opinión, que el otro día igual en alguna intervención, o sea, yo creo que no estuve acertado, pero yo sí que creo que cuando a veces se utilizaba el término forma no conceptual versus forma conceptual, lo que estaba haciendo referencia era ese continuum de formas, digamos, que esconden o que enmascaran lo que es la naturaleza real de los procesos. En este caso queda claro que aquí el monetarismo, el dinero, lo que hace es enmascarar una realidad que es la realidad del valor que se valoriza y lo presenta como dinero que genera más dinero. Pero como sabemos, esto invita a omitir o soslayar lo que es el proceso de producción. De ahí que también el otro día mencionara justo al final del anterior acápite, cuando se utiliza la idea de forma no conceptual, en contraposición a la producción, por ejemplo, del oro, que era una forma más conceptual, etcétera, ¿no? O sea, que decir que hay menos eslabones, o más bien, en las formas no conceptuales, digamos que perdemos eslabones de vista. También de ahí la idea pues la idea del fetichismo muy ligada a esta, ¿no? Este carácter ilusorio, dice, existe cuando se fija como forma única y no como forma fluyente que se repite de manera continua, es decir, cuando no se la considera como una de las formas del ciclo, sino como su forma exclusiva. Y aquí lo que está haciendo ya es prácticamente una introducción a lo que sería el siguiente apartado, que es el del ciclo del capital productivo, que nos dice que, bueno, que el carácter ilusorio del ciclo del dinero solo se puede considerar así si no se tiene en cuenta el encadenamiento continuo de los diferentes ciclos de prima que se hacen continuamente a medida que el capital va valorizándose permanentemente. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, es decir, cuando no tenemos en cuenta, no nos fijamos solo, la foto fija, sino que tenemos en cuenta la película en su totalidad, básicamente, este carácter ilusorio, pues como que tendería quizá a disiparse y nos remitiría a otras formas. A otras formas como sería pues, el ciclo del capital productivo, ¿no? Y nos dice que, en primer lugar, este ciclo, el del dinero, presupone el carácter capitalista del proceso de producción. O sea, no es que D engendra a D', sino que
se presupone precisamente, básicamente para el proceso de producción, que D se intercambie por fuerza de trabajo, por lo tanto se presupone al asalariado. O sea, una clase asalariada. Y se presupone también los medios de producción como parte del capital productivo. O sea, se presupone que tanto la fuerza de trabajo como los medios de producción son mercancías. Y por tanto, el proceso de trabajo y de valorización, el proceso de producción como función del capital. Por cierto, que me acaba de venir a la mente la idea de llamar a la fuerza de trabajo mercancía. Si nos ponemos también a comparar esto con lo que ha dicho anteriormente, tampoco podríamos decir que sería una mercancía, en tanto que no existe como producto no objetivo ajeno a la individualidad de la persona incluso. O sea, existe precisamente en sus capacidades potenciales como para realizar un determinado trabajo, es decir, en el conjunto de la fuerza de trabajo como capacidad, que como mercancía es el conjunto de las capacidades físicas e intelectuales que el individuo tiene para realizar un trabajo. O sea, existe como conjunto de capacidades la mercancía fuerza de trabajo. Siempre que, o sea, en el modo de producción capitalista, estas capacidades en otras sociedades no, evidentemente si no van a ir al mercado no se consideran mercancías, ¿no? Pero digo por esta idea de que como no hay una producción objetiva que parecía poder deducirse de algunas frases anteriores, pues bueno, aquí tampoco, y evidentemente Marx habla de la fuerza de trabajo como mercancía. Y no solo como el producto de la fuerza de trabajo, que son mercancías. O sea, la fuerza de trabajo produce mercancías, evidentemente, pero la fuerza de trabajo misma, ella misma, es una mercancía también. A pesar de que bueno, haya debate sobre eso, hay gente que dice que no, que es una mercancía ficticia, en fin, dentro del marxismo y fuera de él. Y dice, bueno, eso por una parte, dice, en segundo lugar, si se repite D', entonces el retorno a la forma dineraria se presenta tan evanescente como la forma dineraria en la primera fase. O sea, es decir, si podríamos considerar que lo que mediaba era una forma evanescente, si tomamos igual 4 o 5 ciclos, pues en verdad todos son formas evanescentes del ciclo más ampliado de esos 4 ciclos, ¿no? Entonces eso, básicamente para ya concluir, finalmente ya en la última página nos dice, se presupone el proceso capitalista de producción como un antecedente o condición previa. No en el primer ciclo del capital dinerario de un capital industrial invertido por primera vez, pero sí por fuera del mismo. La existencia permanente de este proceso de producción presupone el ciclo renovado constantemente de PP, es decir, el ciclo que vamos a ver el siguiente, que es el ciclo de capital productivo. El supuesto aparece ya dentro de la primera fase, puesto que esto presupone la existencia de la clase asalariada y porque lo que para el comprador de los medios de producción es la primera fase de M es M' de' para su vendedor y por lo tanto presupone en M' el capital mercantil como resultado de la producción capitalista y con ello también la función del capital productivo, que sería presupuesto también de este ciclo, ¿no? Entonces, sí, una vez introducido básicamente esta cuestión del capital productivo en las últimas 2 páginas, se cierra el primer capítulo y ya la semana que viene pasaríamos al segundo capítulo. Así que voy a dejar de compartir y vamos a... Bueno, para los que no lo sepan, porque bueno, aquí hay gente nueva, o sea, la estructura es que después de la intervención, que es una intervención, en este caso que la he hecho yo, pero se va rotando, es decir, cada semana presenta una persona distinta, lo que hacemos es una ronda en la que primero se abordan las dudas y las preguntas, básicamente, y una vez terminada esta ronda, lo que pasamos es a las críticas, reflexiones, básicamente. Sí, reflexiones en general, aportaciones, etcétera. Yo tengo 2 dudas. Oye. Damos la palabra por atrás. John, 2 dudas. No, sí, yo creo que si hablas alto, sí, ¿eh? Pero bueno, ahí mejor. O sea, yo, desde luego... Vale, 2 cosas. Hay en un momento habla de ramos de producción o ramos industriales o algo así. Sí. Momento. En eso, claro, dice, los ramos son autónomos y tal. En eso se refiere a momentos del capital, a momentos de que el capital pasa, porque es que ramos de producción normalmente, yo la semana pasada no estuve y entonces igual me he perdido cosas.
Es que muchas veces ramos de producción en el lenguaje común son, pues... Sí, ramas se refiere, sí. Pero hay un momento en que diferentes ramos de producción que se enlazan porque no son autónomos, no sé, en un momento parece que se refiere a diferentes momentos por los que falta el capital. Claro, que esos pueden estar enlazados en el mismo ciclo rotatorio o no. Por ejemplo, lo que puede estar, por ejemplo, la extracción de un material y el transporte, porque claro, son dos ramos de producción, pero también son dos momentos del mismo ciclo rotatorio. Entonces, cuando dice ramos de producción, ¿a qué se refiere? ¿Solo a diferentes ramos o en un momento se refiere a momentos? Eso pregunta sin excluir que a veces diferentes momentos y diferentes ramas de producción, acepción A, pueden coincidir. Sí, yo creo que es lo que se refiere. O sea, aquí la cita es, dice la página, bueno, se dice, el capital dinerario y el capital mercantil, al aparecer con sus funciones como vehículos de ramos especiales de los negocios, junto al capital industrial, solo son ya modos de existencia, y entre paréntesis dices que por la división social del trabajo se han vuelto autónomos y se han desarrollado unilateralmente de las distintas formas funcionales que el capital industrial ora adopta, ora abandona dentro de la esfera de circulación. O sea, entiendo que, o sea, existen las dos funciones, o sea, son formas de existencia de ese capital industrial, en tanto que momentos o fases de la circulación del capital industrial, y al mismo tiempo esas formas se autonomizan también en ramas independientes de la división social del trabajo. Por ejemplo, existe el capital mercantil como rama. ¿No? Sacar material, transportar material, son dos ramos diferentes, pero también son momentos diferentes de... Sí, también. Vale. Y otra cosa. Entiendo, En un momento, no me acuerdo porque no tengo aquí delante, si es página 60, página 62, pone que P producción interrumpe los ciclos de M y M', T', sí, que es una interrupción. Pero esa interrupción, yo diría que es enlazamiento, no sé, es que la palabra interrupción, no sé si, bueno, no sé si el traductor ha elegido la mejor palabra que puede ser. Es que es de aquí, tiene una y también, una de 60 o 62. Es que no sé si es que yo creo que enlaza más que interrumpe. Igual he dicho más. Sí, pero las dos, ¿no? Al final. Dice que interrumpe la circulación. Claro. No se refiere a una interrupción temporal, sino, o sea, que está circulando y si lo que se interrumpe es la circulación. Pero sí, a ver, se puede ver desde el punto de vista que tú le dices, ¿no? Que enlaza una circulación con otra, ¿no? O sea, en ese sentido, tampoco vería como las dos. En ningún caso. No. Vale. Sí, creo que es importante. En el capítulo anterior sí que has una mención a lo que es la interrupción, es algo que considera la interrupción todos los puntos. Sí que puede estar aclarado antes. En este caso, si lo de los ramos, a mí me parece que hace más referencia, o sea, que puede hacer referencia más al libro primero. Porque pues lo explica toda la división del trabajo, que incluso lo aclara en el paréntesis, vamos. Bueno, si alguien quiere responder a esto, pues que... Si no, bueno, yo creo que más o menos ha quedado aclarado. Así que eso, bueno, seguimos con las posibles preguntas. Vale, sí, Marilla. Hola. Hola, buenas noches. Yo tengo dos preguntas o dos dudas. Y una es que no lo tengo claro si el concepto de metamorfosis del capital que menciona aquí se refiere al valor que el trabajo añade a la materia prima y entonces produce otro producto, o se refiere al plusvalor que se suma al valor del capital. Así que, ¿qué es lo que transforma el capital en el momento de producción? Y supongo que es el cambio de materia prima en el producto, porque en el mercado también hay explotación, claro. Pero entonces no entiendo cómo se diferencian estas dos, ese cambio de capital a través de la explotación y el cambio de la materia prima en el producto, si eso es la metamorfosis. Bueno, esa es una pregunta sola. Y la otra se refiere a este
si servicios son mercancías, y yo pensaba que lo tenía claro, pero me parece que los servicios no se pueden producir para el mercado. Y eso es como una característica de la mercancía en el capitalismo, que no se puede producir de antemano, y por eso el capital está atrapado en esa fase de preparación, que es como podemos tener todos los materiales para el servicio, pero no en el momento de prestar el servicio. Así que no sé si eso cuenta. Bueno, eso. Espero que me han entendido. Gracias. Gracias, María. Yo, es lo único que voy a comentar respecto a lo último que ha dicho, porque, bueno, o sea, creo que la duda en sí ya la ha explicado Adrián y creo que luego igual entrará más como en lo que he explicado en la exposición, que yo creo que eso es correcto, yo no le quitaría ningún punto, incluso al contenido que añadiría de lo que ha dicho, es lo último que ha dicho de la exposición de la fuerza de trabajo, que es lo que iba también yo a comentar en ese sentido, porque ya lo ha dicho el señor Loredo. Entonces, yo lo único que voy a hacer esto es que no voy a decir que es un poco traductore, o sea, en el sentido de que es un problema de traducción, pero bueno, por lo menos es igual de que, vamos a decirlo, de que se plantee igual esa hipótesis. Me parece que es curioso porque, y no sé si está Joaquín, no sé si lo está que me corrija, hasta donde yo sé, o sea, por plantear una hipótesis en ese sentido, en español, mercancía en término económico es irrelevante que sea tangible o intangible. O sea, es una mercancía, es una mercancía. Desde luego, si en el ámbito económico no se refiere a eso, desde luego, digamos, en el sentido común y en el sentido común marxista, sí se refiere. Entonces, lo digo en el sentido de que no se pueda estar mencionando en ese sentido el sentido común. Sin embargo, en otros lenguajes, como se podrían decir, el inglés, pero también se le aplica al ruso, ya que el autor que cita justo después es ruso. Yo creo que hay un problema de traducción, y esto sí que es un problema, porque yo creo que digamos, que no es solo una cuestión, digamos, semántica, pero yo creo que está muy enlazado, como también ha dicho Adrián, que hay algunos debates en la marxología anglosajona, relacionados con eso, es que commodities, la palabra commodities, que es mercancía, hace referencia a dos cosas, a lo que es mercancía en español, pero también, digamos, a materia prima, bien, digamos, a eso, a carbón, a madera, etcétera, etcétera. Y esto, la palabra en alemán, que es Ware, o no sé cómo se pronuncia, Wagner, imagino que será, o sea, como Wagner, hace lo mismo, hace referencia a un bien tangible. Se diferencia de un bien intangible, que serían los servicios, que son, no sé si es, yo te apunto aquí antes para no liarme, a ver si lo encuentro, Dienstleistung o algo así, que el alemán que tengo es muy, muy limitado. Que también por esto, también adelanto, también por unas cosas que puedo sacar, esta es la razón, porque normalmente ni en el, yo creo que en el Capital, prácticamente nada más, nunca suelo hablar como de servicios en el sentido de, pues eso, yo qué sé, alguien que haga un servicio en el sentido de, pues eso, yo qué sé, la persona que te atiende en una tienda o cosas así, sino que habla de servicios mucho más como servicios dedicados al estamento nobiliario, al estamento capitalista, es decir, a mayordomos, sí, a los curtidores de caballos, o sea, como ese tipo, digamos, de clase. Entonces yo ahí sí que bueno, o sea, es como hipótesis, sé que plantearía que ahí es un poco, bueno, o sea, Lost Translation, y yo haría en especial hincapié al término en inglés, porque recordemos que el propio Marx dice que los economistas alemanes los tacha de poco menos de incompetentes y que dice que los economistas buenos están en Inglaterra, entonces los economistas buenos que leen, pues leen con independencia de que Ricardo creo que es francés o demás, pero los leen ahí. Entonces quiero decir que todo, digamos, me sale rótuta, no sé, pero como toda la derivación como semántica y, digamos, conceptual, sí, y en ese sentido que está operando muy conscientemente es esa. Pero bueno, yo es lo único. Ander, cuando has dicho commodities en inglés, más que materia prima, creo que te refieres más a insumos, ¿no?
Bueno, Sí, bien insumos. insumos, pero sí, yo creo que también hace como mucho más, no sé, yo creo que hace como que recalca mucho más, también tiene como esa connotación de materia, o sea, es insumo, pero creo que también es materia prima, creo, pero vamos, tampoco soy de Southampton, así que igual ahí también yo me pierdo un poco en translation, pero sí, pero vamos, que desde luego tiene esa connotación de algo tangible. Vale, Andrés, adelante. Sí, hola. Muy bien la exposición, Adrián. Yo quería plantear 3 cuestiones. La primera sobre la expresión circulación del capital, que a veces se emplea de una manera más, digamos, más restringida y otras veces de manera más amplia. Sí. Respondemos, vamos de una en una, dices, o... ¿Digo yo mejor o como queráis? Yo haría duda en una, que, bueno, sobre todo si tienes interés en que respondan, teniendo en cuenta que a la pobre amarilla creo que le hemos Claro, sí. responder, así que... Sí, de hecho, bueno, sí, vale. Mejor de una en una. Yo lo que he comentado es que circulación de... O sea, por término circulación, a veces hace referencia a lo que es la fase propiamente de circulación, entendida circulación de mercancías, es decir, D por M o M por D, pero que también la utiliza en otros términos para hablar de la circulación como el ciclo completo. O sea, Correcto. la circulación del capital como D, M, P, M', D'. O sea, hace referencia a las dos. Por eso igual el término circulación puede llevar a equívocos. Correcto, es que esa es la impresión que tenía, de que era como ambiguo, pero vale, bien, ¿no? La otra cuestión que a mí se me resiste es en el ciclo del capital dinerario, el que el dinero, el que digamos, igualen el dinero que empieza, porque veo que tiene una función, con el dinero que acaba, que no sé, me da que tiene otra función. Entonces, el establecer ahí un ciclo, me resisto a verlo, aunque por otra parte son dinero, ¿no? Y eso lo tengo claro. Pero eso, no sé, si podéis abundar en eso para terminar yo de convencerme. Yo creo que sí, que te refieres que por qué le llama ciclo si empezamos con un dinero y acabamos con otro. Correcto. Con Pero funciones con otro, distintas. Con funciones distintas. Claro. Eso es lo que yo veo. Sí, o sea, yo entiendo que simple y llanamente es un ciclo porque la forma del valor es la misma, al principio y al final. En cambio, en las mercancías, no me acuerdo ahora, cuidado a ver si estoy metiendo la pata, pero cuando hablaba de circulación de mercancías, ojo, igual se me está yendo, no se podría hablar de, en este caso, ciclo, porque recordemos que en la circulación de mercancías MDM, lo que tenemos al principio es un valor de uso, luego tenemos el dinero, que sería como la forma de valor, y al final obtenemos un valor de uso, pero la característica del valor de uso es que es siempre cualitativamente distinta. O sea, son cualitativamente distintos los valores de uso. En este sentido, en ese caso, es que no sé si no me acuerdo, igual estoy metiendo la pata, estaríamos hablando de que no sería ciclo. En este caso sí, porque digamos que el dinero acaba en la misma forma y lo único que se distingue entre sí del dinero es a nivel cuantitativo que no cualitativo. A pesar de que pueda, digamos, desempeñar un papel distinto en el próximo ciclo de producción. No sé si hay algo. Espera, que va Pello, te responde, y creo que Joaquín. Joaquín, si hay respuesta a esto, bien. Primero Pello. Sí, lo de MDM. Sí, ha abierto el micro, Joaquín. Dale. Lo de MDM, yo creo que, como en el sentido en el que lo habla en el primer tomo, que es en ese sentido de metabolismo social, en el cual se van circulando los valores de uso para que acaben en su consumo, ahí no habría
ciclo como tal, no sería un proceso cíclico, porque como dices, hemos dicho, empieza en un valor de uso y termina en una mercancía con una cualidad de valor de uso distinta. Sí. En cambio, en el ciclo capitalista sí que habría un ciclo, porque el capitalista siempre en su proceso de DM, P', pasa siempre por las mismas mercancías, a menos que cambie de ramo de producción, o incluso siempre pasa por las mismas mercancías, que son los factores de la producción, que es la fuerza de trabajo y los medios de producción. Por lo tanto, ahí yo sí que creo que hay un ciclo. Y respecto a lo que decía Andrés, de la pregunta, de las funciones distintas del D original y del D final, sí que son distintas. El D original tiene como función el haber dado comienzo a ese proceso de producción capitalista, y el final tiene como función el haber vuelto a sí mismo en una forma de valor socialmente universal y encima con un plusvalor materializado. Pero decir que la primera función es una función relativamente aparente, porque aparenta ser ese capital que ha dado inicio al proceso y que encubre en sus apariencias el origen real de ese capital, que puede haber sido y se presenta como un capital previamente existente, que puede haber surgido de otros medios, que puede haber pertenecido a esa persona o lo que sea, pero que en realidad normalmente lo que hace es encubrir, que es a su vez fruto de procesos de producción pretéritos, es decir, plusvalor objetivado en capital. Y por lo tanto ahí se completa el proceso cíclico de forma fetichizada. Menos la primera vez, supuesto. Menos la primera vez, si es que existiese esa primera Acumulación vez. originaria. Joaquín. A ver, Joaquín, ¿no se te escucha? Sí, sí, sí. Se lo ha escuchado, de hecho, como respira. Bueno, ahora que entre... pues aprovecho... no, espera, la tercera pregunta de Andrés. Lo digo porque luego lo de Marilla le faltaba una respuesta y yo creo que sé por dónde iba. Andrés. Vale, la última última cuestión ha sido a raíz de tu exposición, que eso, estaba yo intentando pensar si en Marx se distingue de alguna manera entre bienes y servicios. Mercancía está claro, eso yo tengo claro el concepto de mercancía. Ahora es verdad que hay mercancías que son, digamos, objetivables, que serían los bienes vendibles o bienes mercancías, y por otro lado estarían los servicios, que serían estos que tienen que el consumo está vinculado a la producción, ¿no? Pero que en más no hay esa distinción. Pregunto. A ver, me toca. Dale, te toca, pero si es para responder a esta gente. Pues sí, va para eso y para otras cosas. No, vamos a ver. Solo para otras cosas también. Porque no es para responder solo a esta gente, sino también a esa gente. También le voy a responder a Ander. Vamos a ver. Los servicios se producen para el mercado. Solo lo que no hacen es circular en el mercado. Eso respecto precisando a lo que dijo Marija antes. Los servicios no circulan en el mercado porque no tienen existencia objetiva. Luego, por lo tanto, se consumen en el momento en que se producen, pero se producen para el mercado. Luego, son mercancías. Ander tiene razón, solo que no es la palabra commodities la que crea problemas, sino el inglés el good. Nosotros tenemos bien y servicio. Bien y servicio. Pero los alemanes no. En los alemanes Dienstleistung no tiene esa connotación mercantil que pueden tener los servicios para nosotros. Y mucho menos la palabra bien, Güter, que es algo mucho más amplio, que hace referencia a los bienes terrenales, a los bienes poseídos, a los bienes de todo tipo, los bienes inmobiliarios, patrimoniales. Esa idea de bien, de gut, que hay en inglés, en alemán no existe. Por eso Marx dice
que los servicios, al no tener realidad objetiva, dice simbólicamente, no son mercancías, pero luego dice, en la siguiente página, pero el valor de cambio de este efecto útil es un valor existente como el de todas las demás mercancías. Luego, los servicios son mercancías. Y dice, su consumo, este efecto útil, se comporta exactamente del mismo modo que otras mercancías. Luego, para Marx es evidente, los servicios se producen para el mercado, no circulan en el mercado porque no tienen entidad física, no tienen realidad física, duran el tiempo que se tarda en producirlos, pero son mercancías, tal como estamos entendiendo nosotros el concepto mercancía. Incluso en este párrafo aparentemente confuso por los problemas lingüísticos. Y respecto a otro tema que ha salido antes, a la interrupción, bueno, eso no, porque lo dijo Ander y ya está. Vale, ya intervendré más tarde. Cuando me deje Adrián. Gracias, Joaquín. Vale, estaba la pregunta de María por ahí atrás, que si no me equivoco era la idea de la metamorfosis del capital. Yo no sé si la he entendido bien, pero primero, para empezar, el término metamorfosis del capital, o sea, para entender qué significa, hay que entender lo que significa metamorfosis, que es básicamente el cambio de formas. Entonces, cuando se refiere a metamorfosis del capital, está refiriéndose a cómo va cambiando de formas. En este caso, por ejemplo, empezamos con un determinado dinero, después obtenemos ciertas mercancías y después obtenemos cierto dinero. Básicamente eso. Y luego yo creo que la otra pregunta, es que estaba ligado con eso, pero que luego lo comente. La otra pregunta era algo así como que cómo tiene lugar la explotación como al mismo tiempo que se producía un valor de uso distinto, algo así me pareció decir, como que materialmente se producía algo distinto. Si yo he logrado captar, que no lo tengo claro, a lo que te refieres, que no está directamente relacionado con la metamorfosis del capital, sino con el capital en la fase productiva. O sea, lo que sucede en la fase productiva es que en la medida en que todo trabajo es, por una parte, trabajo abstracto y trabajo concreto, al mismo tiempo que se está transformando unas determinadas materias primas, por ejemplo, en otra materialidad, en otra objetividad, se está produciendo más valor. Es decir, el trabajo abstracto lo que hace es generar ese nuevo valor añadido al mismo tiempo que en el mismo proceso el trabajo concreto lo que hace es dotar de una forma distinta, una materialidad distinta al objeto con el que estábamos trabajando en este caso. Eso por una parte. Y luego, respecto al tema de los servicios, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín y Ander. Con lo que ha dicho de que no circulan así, no lo había pensado, la verdad, que no circulan como mercancías, pero bueno, me parece que sí, ¿no? Que tiene que ir por ahí, yo creo. Pero bueno, yo diría que es bastante importante en el fondo el debate, o más bien decir si es mercancía o no, porque si no estaríamos hablando que Marx, en el Capital, cuando empieza con el tomo 1, solo está haciendo referencia a una parte de lo que se produce. Es decir, está ignorando de forma absoluta la producción de todo tipo de objetos no tangibles. Y no solo es importante, es que yo tampoco soy experto en esto, pero en la transformación de lo que se conoce del modo de acumulación fordista al modo de acumulación postfordista está íntimamente vinculado con la idea de convertir básicamente los servicios en fuentes de una alta productividad. Es decir, el paradigma, yo es que he leído un poco sobre esto, pero tampoco, ya te digo, no soy experto, pero en la fase fordista, básicamente lo que viene a ser la acumulación de capital tenía lugar alrededor de la industria, no digo que hoy en día no la tenga, mientras que los servicios eran bastante poco productivos. Con la introducción a finales de los años 70 de las TIC, las tecnologías de información y comunicación, y fundamentalmente con la introducción de Internet, etcétera, lo que se hizo es lograr que esos servicios, a través de las economías de red, fueran bastante más productivos de lo que podía ser la anterior fase por fordista. Entonces, una de las transiciones fundamentales entre lo que se conoce como esa vieja sociedad basada en lo material, etcétera, y la actual, que por supuesto yo no estoy diciendo que no esté basada en la material, ni que no tenga nada que ver la producción industrial. La producción industrial es fundamental y en el tercer mundo ni te cuento. Pero los servicios es evidente que han ganado peso sobre el PIB
Y esto creo que es fundamental porque estaríamos diciendo que algo fundamental que es la transición del fordismo al postfordismo, Marx o los marxistas no lo podemos explicar porque, bueno, es que eso queda fuera del capital. Lo que es la producción de servicios, o sea, la producción de servicios queda fuera del capital. No, oiga, si es que es fundamental la producción del capital. Y aquí me parece que bueno, o sea, si no consideramos los servicios como mercancías, en la primera página del tomo 1 del Capital tenemos que hacer una enmienda. Básicamente decir, bueno, menos los servicios, entonces aquí solo estamos hablando de una sección que sería la de la producción industrial, etc. En fin, ¿alguna pregunta más por esta zona? ¿Telemática a través de internet o no? Pues si no hay más, pasamos, ¿no? Si os parece, a las reflexiones. Tenemos todavía 40 minutos. Bueno, yo ya te he dicho que marcho ahí. Hay 10 si alguien se puede poner aquí, luego lo sigo por el móvil. Entonces, vemos una cosa que el otro día estoy pensando, digo, o sea, esto, antes nos íbamos a las 9, digo, por si un día se alarga, o el que quiera que se vaya, pero digo que nos íbamos a las 9 porque esto cierra a las 9. Joaquín, ¿no? Pero, claro, ahora terminando 8:30 no cierra, ¿eh? O sea, quiero decir, a una malas, si alguien, o sea, aquí no hay nadie obligado, el que quiera se pide, pero que si se considera interesante la gente se puede quedar más, simplemente. Y le doy la palabra ya a Pello. Tiene la mano levantada. Yo, antes de que le deis más palos a esto de los servicios, si son mercancías o no, te voy a dar igual un palo a ti por la reflexión que has hecho, creo que un poco en caliente, con lo de la fuerza de trabajo, que la has equiparado, creo, si te he entendido bien, a los servicios. Y es que me parece que es una equiparación bastante incorrecta, o si se ha entendido así, que yo la he entendido así, por lo menos dejar claro que... No, a que es inmaterial. Lo he equiparado a que es inmaterial. Hombre, la fuerza de trabajo no es inmaterial. La fuerza de trabajo es perfectamente material. Somos fuerza de trabajo. Somos la fuerza de trabajo, para empezar, no se equipara a un servicio porque no, o sea, no es algo que se venda, que genere su efecto útil en el momento de su producción o de su consumo. Bueno, de su consumo sí, porque todas las cosas tendrán su efecto útil en el momento de su consumo. Sí. Pero si fuese de su producción, de alguna forma estaríamos ahí hablando de que, en todo caso, de la fuerza, digo, del trabajo. La fuerza de trabajo se produce, la produce la persona misma al hacer un consumo para sí mismo productivo de sus medios de sustento y de consumo. Y es producida así a lo largo de la vida de una persona, llega al mercado totalmente producida, lista para que un capitalista la compre, Sí. Primero se vende y luego se consume, exactamente igual que una máquina. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay ninguna equiparación posible en ese sentido, para sacar eso del debate. Y luego, igual, alguna cosa más digo, pero os dejo seguir con esto, Vale. que creo que es el debate O principal. sea, yo por alusiones brevemente a esta cuestión, o sea, no es que lo haya igualado con los servicios, es lo que digo, es que no lo igualo con una materialidad, una objetividad concreta. La fuerza de trabajo no es la persona, porque lo que compra el capitalista no es a la persona, esto es fundamental. La persona durante un tiempo. Claro, no, la persona no. La capacidad de trabajar de la persona, si no lo contrario estaríamos hablando del esclavismo. Por lo tanto, la fuerza de trabajo no es yo no soy la fuerza de trabajo, es una potencialidad que yo tengo. Y es importante porque recordemos, es capacidad. Y capacidad implica que eso es potencia no realizada. Entonces, hablar de que es algo sensible, palpable, etcétera, yo tendría mis dudas. Estoy de acuerdo con que no es un servicio, ¿eh? No quiero decir que sea un servicio porque no tiene nada que ver. O sea, son cosas distintas. Lo que venía a decir es, bueno, pero si dice que el servicio no lo es, si trazamos una analogía, si dice que el servicio no lo es porque no estamos produciendo algo objetivamente y tal, que luego se consuma, entonces, ¿por qué lo iba a ser la fuerza de trabajo si tampoco es algo que, digamos, hayamos producido objetivamente, más allá de que esté contenida en la persona? Pero no es la persona. Yo no soy fuerza de trabajo. Yo soy persona, primero. Bueno, esto parece ahí un poco, ¿no? Pero no soy fuerza de trabajo. O sea, fuerza de trabajo es una de las cosas que yo puedo vender, efectivamente, y es importante lo de durante un tiempo, a alguien. Pero bueno, sin más. Vale, de acuerdo. Anne va por atrás, pero si puedes ir un poco más para adelante, básicamente para que se te escuche ahí donde ha estado John. A ver. Bueno,
Yo, como de costumbre, voy a llevar la contraria. En el texto, lo que hemos leído hoy, en ningún momento hace referencia a los servicios en general. Está muy claro que se refiere al capital el transporte o al transporte. Sí, está específico, muy claro, sí. Y eso tiene relación con el tema de los momentos en la producción. Es un momento de la producción, es decir, está estrictamente ligado a la producción. Y me sorprende, como siempre, o sea es que es como que no entendemos el capital desde el capital, entendemos el capital desde las lecturas, desde lo que dice la marxiología, o sea, no estamos leyendo lo que pone aquí. Porque tenemos que explicar lo que nos rodea, y como lo que nos rodea es que vivimos en una sociedad en la que el sistema de producción actual se caracteriza por un predominio de los servicios, eso supone que si Marx no está hablando de los servicios, eso invalida el capital. No, porque Marx hace referencia al trabajo improductivo y hace referencia al trabajo improductivo en el tomo primero del Capital y dice, a medida que avanza el sistema de producción capitalista, cada vez más parte de la clase trabajadora va a ser empleada en trabajos improductivos. Sí. Y hoy resulta, pues eso, que tuvo reunidos al Sacaunere, Guardia Nueva se ha cerrado, Maderas y Odio tal, y más allá de la lucha sindical, que evidentemente es importante y nos tienen que importar estos conflictos de Estado, también nos tendrían que importar desde la reflexión de lo que supone a nivel del sistema capitalista y qué indicios nos da y cómo encaja eso con la obra de Marx. Es más, es que hay un caso, o sea, hay una mención clara en la página 64 cuando dice que las naciones fantasean con la idea de producir plusvalor del plusvalor, o sea, del dinero. Es más, o sea, nosotros mismos estamos cayendo en ese horror de pensar que los servicios, o sea, porque al final y al cabo, ¿qué sería? O sea, es eliminar esa parte de la producción. Es como que, y en realidad lo que puede estar haciendo un trabajo privado, o sea, un servicio que es empleado de forma privada, lo que puede estar haciendo es enriquecer al dueño al que ofrece ese servicio. Lo enriquece. Eso no significa que genere riqueza. Y hay una diferencia. Y, o sea, es más, es que tal vez haya que empezar, o sea, ese punto de originalidad o de tarea que está ligado al capital, tal vez sea fijarse en qué es qué es el trabajo improductivo y qué caracteriza las sociedades en las que el trabajo improductivo impera. Porque es que si los servicios son productivos, estaríamos diciendo una cosa tan estúpida como que las economías que están basadas en el tercer sector, pues que son potencias económicas. Es que España sería la potencia económica de Europa, y no lo es. Porque es que si los servicios son productivos, a servicios no nos gana nadie. Entonces, y no lo es que la realidad no encaja con lo que estamos diciendo aquí. No se pueden decir las cosas y luego no darse cuenta que la realidad no corresponde a lo que se dice, simplemente porque vemos que cada vez impera más los servicios. Eso es una apariencia. Y bueno, eso, no sé, sin más, yo ya estoy un poco cansada de llevar siempre la contraria, pero bueno, es lo que me toca. A ver, has empezado como diciendo que lo que no podemos es leer el Capital como desde la perspectiva actual y... espérate, porque aquí hay alguien que está... Fui a la librería había la primera asamblea, porque fui a la primera... ¿Dónde coño está? No digo, porque has dicho que lo que no podemos es leer el Capital como desde la perspectiva actual y después has dicho, bueno, pero es que no, o sea, justo esto no encaja con la perspectiva actual. O sea, digo, porque os parece un poco contradictorio y dice que... O sea, vale. Como el paratexto ese que creo vale. que condiciona todo el rato la lectura de... También has dicho eso, lecturas externas, pero has metido lo del trabajo improductivo y productivo cuando aquí tampoco ha salido mencionado, está hablando de la industria del transporte. De todos modos, es verdad que no menciona la palabra, creo, aquí servicios, ¿eh? Pero bueno, o sea, quiere decir, gato por liebre, o sea, el transporte es un servicio, ¿no? ¿O no es un servicio? O sea, entiendo que... O sea, el ejemplo concreto del transporte se refiere a un servicio. No se puede generar... No, que hay otros servicios, pero o sea, el caso aquí importante es el del transporte, al que nos estamos refiriendo. Es que eso es una trampa. Y yo he hablado de trabajo improductivo, he hablado de servicios porque vosotros habéis hecho esa relación.
Yo lo único que digo es que aquí se refiere... Pero la trampa es que al transporte. hay otros tipos de servicios, dices que son improductivos y el transporte sí sería productivo, ¿o cuál es la trampa? Lo que quiero decir es que aquí es una cosa muy concreta que hace referencia al servicio de transporte y que el servicio de transporte, además, o sea, está estrechamente ligado al de la producción y aquí lo analiza desde la producción, desde muevo esta mercancía a este otro lado. Entonces, quiero decir que se podría entender como las fases, los momentos de la producción. Bueno, pero está diciendo también las personas, ¿eh? Dentro de la producción Me gustaría intervenir. o sea, entonces, bueno, eso, sí, mira, así que... A ver, vamos a fijarnos en el texto. En la página 61, donde dice que hay ramos de la industria, por tanto, del sector productivo, en los que el producto del proceso de producción no es un producto objetivo nuevo, no es una mercancía. Aquí teníamos el problema de traducir en alemán Ware, que se usa tanto para decir bien como para decir mercancía. No tiene la facilidad que tiene el español para decir bienes y servicios, mercancías, o el inglés goods, services and commodities. Bien. Luego dice, pero no habla del transporte, habla de las industrias de la comunicación. Es decir, el transporte, el correo, el telégrafo, hoy podríamos decir la radio, la televisión. ¿Por qué cita al transporte? Porque Alexander Chuprov es el padre de la economía del transporte. Si hubiera sido el padre de la economía de las comunicaciones telegráficas, pues en lugar de hablar del transporte hablaría de las comunicaciones telegráficas. ¿Pero qué es lo que dice? Siguiente página. Efectivamente, el efecto útil solo se puede consumir en el momento de producirlo, pero el valor de cambio de este efecto útil de un servicio está determinado como el de todas las demás mercancías por el valor de los elementos de producción consumidos en él. Luego genera valor de cambio, luego el trabajo utilizado es trabajo productivo, del mismo modo que otras mercancías. El texto creo que es clarísimo, solo que hay que leerlo con cierto cuidado. Yo quería meter otra cuestión. Si vamos a seguir debatiendo esta cuestión, me callo. Bueno, no sé, dale. No, yo quería, el último párrafo... Espera, que sí que hay una persona que quiere comentar eso. O sea, un segundo. O sea, yo simplemente... Perdón, pero... Ahora. O sea, en relación a esto, porque no sé si has encontrado otra cosa, como... Si nos remitimos única y exclusivamente al texto, es evidente que esta excepción que menciono más es productivo y es capital porque la fórmula que plantea es de M, P, de'. Si no, plantearía otra fórmula. No diría, pues bueno, esto es... O sea, cuando, por ejemplo, habla de la circulación de la fuerza de trabajo en FT de M, no, ahí no aparece el productivo. Y si nos remitimos al texto, también creo que es bastante claro que, en tanto que analiza el capital, productivo se refiere a lo que produce capital y improductivo se refiere a lo que no produce capital. Bueno, que produce valor. Bueno, de momento yo no sé si la he usado mucho, pero... No. O sea, es, digamos, la acepción, quitando, yo creo que los Grundrisse en un momento que estuvimos leyendo de eso, estuvimos también debatiendo eso, yo siempre la acepción de productivo e improductivo y demás lo utiliza en ese sentido. En relación a que produzca o no produzca valor o que sirva para... Bueno, produzca por su área, en tanto que es lo que... pero bueno, que produzca nuevo valor, vamos a decirlo. Vale, Joaquín. Lo que hemos leído es la reflexión, que no es nueva porque está en el tomo 1, sobre la forma del capital dinerario. Pero al final, fijémonos que habla del carácter ilusorio, de la interpretación ilusoria, del carácter evanescente, de la forma no conceptual de dinero, mercancía, dinero, si no se tiene en consideración la P que va en medio, forma no conceptual, carácter ilusorio, interpretación ilusoria, evanescente. ¿Por qué? Pues yo creo que esto lo aclara
en el párrafo final. Porque para el capitalista individual, es decir, para toda persona que analiza la realidad a partir del ejemplo, dice, vamos a tomar un ejemplo. Un señor quiere producir. En esta sociedad, para producir, lo que necesita es dinero. Con el dinero compra mercancías, fuerza de trabajo y medios de producción, organiza un proceso de producción y las vende. O sea, el punto de partida es dinero. En esta sociedad, el punto de partida es dinero. Es más, yo mismo he hecho muchas introducciones diciendo que el dinero que en las sociedades preindustriales era una mediación que facilita los intercambios, aquí en la sociedad capitalista es el punto de partida de la producción y el punto de llegada del intercambio e inicio de un nuevo ciclo de producción. Bueno, y también lo he dicho, MDM, DMD. Pero aquí dice, es que eso, dice, es cierto desde el punto de vista del capitalista individual. Para el capitalista individual, para el que inicia el proceso de producción, ¿él con qué empieza? Empieza con dinero. Si hacemos un análisis de la realidad a partir de los ejemplos, del ejemplismo, pues entonces diríamos, pues sí, esta es la sociedad monetaria, la sociedad en la que el dinero es el que condiciona todo el ciclo de acumulación. El dinero es el principio y fin, el alfa y el omega. Pero dice, después dice, ojo, pero eso es solo para el individual que inicia, que hace por primera vez una inversión. Dice, porque para la forma general se presupone, y dice que se presupone todo lo siguiente, el modo de producción capitalista, el proceso capitalista de producción, el ciclo producción-producción, la clase asalariada, el capital mercantil y la mercancía misma. Desde el punto de vista lógico e histórico, esto es interesante, porque nos está diciendo que el capitalismo precede a la metamorfosis del capital, a la generalización de la forma capitalista del ciclo productivo. Respecto a esto, por debates que hemos tenido en su momento sobre si en la época del mercantilismo ya había relaciones capitalistas o no, o si el hecho de que hubiera intercambio mercantil ya suponía que había algún tipo de relación capitalista aunque no fuera dominante. Más lo que dice es que para que el ciclo dinero, mercancía, producción, mercancía, dinero o producción, dinero en el caso de los servicios se generalice, sea la forma general, todo lo anterior, la clase asalariada, la fábrica, el modo de producción capitalista, obviamente el capital mercantil, la misma mercancía tienen que preexistir. Existir antes de. Creo que esta es una reflexión que en un capítulo que, bueno, que no aporta muchas cosas respecto al tomo 1, tiene su valor. Y nada más. Vale, eso, si alguien tiene algo que tiene relación, si no... Con lo que ha dicho Joaquín, me incumbe, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero por hacer de abogado del diablo, cuando se hace referencia a esos debates que hemos tenido, yo diría que no los hemos tenido, sino que los has tenido tú con otras personas en este espacio. Entonces, por hacer algo de abogado del diablo de esas personas, que yo he visto esas sesiones en las que yo no estaba de antes de eso, el debate no era tanto, yo creo, lo que te has planteado, sino si el valor es una categoría exclusivamente capitalista o no, que eso también es otro debate que tuvimos el año pasado, pero yo creo que no fue tanto por los términos como el debate pues, que hubo en su momento, pues sobre todo igual ejemplificado en tú y Víctor y David por otro lado, por hacer un poco de abogado del diablo, o sea, en ese sentido por igual precisar. Pero bueno, con lo que has dicho estoy de acuerdo. Vale, pues yo tenía otro comentario de una cita de este capítulo que me parece terriblemente interesante, a lo mejor no necesariamente para comprender el modo de producción capitalista, sino más en relación al otro seminario y a
a la dialéctica, porque me parece que viene aquí a respaldar lo que nos ha venido explicando Ilienkov de una forma muy explícita. En la página 77 de la nueva edición, que está cerca de la nota que dice Sí, pero en la primera edición forma mercantil en vez de función mercantil, justo después de eso... Página viene hablando- 67 de la edición vieja. 67. Viene hablando de cómo la circulación principal es la DM de M', la DM de prima. Y explica el porqué y tal, y dice, por eso el ciclo del capital dinerario, el de DM de prima, lo diré así de forma simplificada, es la forma de manifestación más unilateral y por lo tanto la más concluyente y característica del ciclo del capital industrial, cuyo objetivo y motivo impulsor, caracterización del valor, hacer dinero y acumulación, se presenta de un modo que salta a la vista. Es decir, este ciclo es el que manifiesta la forma de manifestación más unilateral, más abstracta, es decir, el mayor grado de abstracción que le podemos dar al ciclo del capital y por lo tanto el que de forma más clara y más explícita representa su determinación principal, que es la valorización del valor. Y aquí, pues lo que nos decía Ilienkov, ¿no? Cómo al final lo universal es en general una categoría, bueno, son conceptos en general abstractos concretos, o sea, son abstracciones concretas, pero abstracciones, a fin de cuentas. Y aquí el ejemplo que hemos solido ver, por lo menos yo he venido poniendo, y creo que Ilienkov también, es el de la mercancía, como en el capital, pues parte de ese universal concreto que es la mercancía, que es una forma extremadamente simple, el fenómeno económico más simple, como dice en las notas sobre Wagner, por lo tanto abstracto, en el cual se contiene y a través del cual, a partir del cual se desarrollan el resto de determinaciones del modo de producción capitalista, partiendo de la contradicción valor-valor de uso. Y aquí, pues yo creo que Marx nos indica explícitamente otro ejemplo maravilloso, que sería el ciclo DM', y aquí lo pondré sin las cosas de en medio, porque es como nos lo presenta en el Capital, en el, yo creo, el capítulo 2, creo, o ya después de hablar del dinero, y del ciclo M', que es el primer momento en el que introduce al capital. El capital en el Capital precisamente lo introduce a través de este ciclo, que sería el DM', que es un ciclo, como aquí nos indica, unilateral y por lo tanto abstracto, en el cual se representa de forma explícita cuál es su esto principal, que es la valorización del valor, de un dinero a hacer más dinero, y a través del cual, a través del desarrollo de las contradicciones de este ciclo, del DM', que se pregunta cómo puede ser esto posible si las mercancías se intercambian por su equivalente. Esto tiene que ocurrir al mismo tiempo dentro de esto es algo que ocurre en la circulación, pero al mismo tiempo fuera de la mismo. Analiza todo lo que es el proceso de producción, llega a la plusvalía, etcétera, y va desplegando toda la serie de determinaciones del modo de producción capitalista y de la producción, del ciclo de producción capitalista, que aquí ya vemos desarrollado de forma concreta, dándole esa cualidad de concreto al abstracto que es el DM', que, bueno, por señalarlo, me parece ejemplificando. Más. ¿Vale? Sí, yo como una curiosidad o una reflexión en torno a la no sé en qué página estaba, la idea de que la Iglesia fomenta el ahorro, ¿no? Y a partir de un momento, creo que son los puntos, ¿no? Justo antes de lo que ha dicho Julio, es el párrafo anterior.
Y esto pues me ha recordado a dos cosas. Me ha recordado a la biografía que nos recomendó Joaquín, escrita por Auguste Comte sobre Marx, que la verdad es que es un texto muy útil. Y bueno, yo solo me leí el primer tomo, pero me parece muy útil porque también bueno, contextualiza los entornos pues familiares y también pues en estos temas de la religión de Marx y Engels, y aparece el pietismo, ¿no? Y parece ser que la familia de Engels, como burgueses que eran muy pietistas, y el pietismo pues proclama esa necesidad del ahorro y la abstinencia, claro, y es como está ligado pues a la abstinencia, pero como forma, ¿no?, de pobreza, como originalmente de la Iglesia Católica, el quitarse, ¿no?, de los bienes materiales para una elevación espiritual. No, el pietismo es, bajo esa apariencia, enriquece, o sea, es una excusa para el enriquecimiento. Y esa idea de cómo se presenta bajo una forma falsa de lo que antiguamente fue, pero en realidad pues y me ha recordado a otro texto de René Girard, el de Mentira romántica y verdad novelesca, en la que habla, pues bueno, la teoría de René Girard es un poco así, a mí me gusta explicarla, pero bueno, es el tema de la triangulación, el deseo metafísico, y cómo esto, a medida que avanza en la corrupción de la sociedad moderna, se van dando una serie de... Esto se va acentuando más. Y en un momento, cuando está hablando de Stendhal, dice pues, que el vanidoso nunca reconoce que hay una contradicción entre lo que las palabras significan y lo que inicialmente eran. Y hace referencia a la nobleza, que en un principio, el ser noble, sí que había una relación en un comportamiento, en una elevación moral, pero que posteriormente, pues eso a partir de eso, pues se volvió en contra, y el vanidoso no reconoce esa contradicción. Habla de la nobleza como si la nobleza coincidiese en forma y contenido. Y bueno, pues esa idea, ¿no?, de la pobreza y el ahorro en la religión, pues también cómo ha ido evolucionando desde los orígenes hasta luego las sociedades burguesas y las nuevas formas de la religión cristiana. Vale, pues Andrés. Esta mano levantada. Adelante. Sí, yo quería señalar dos cuestiones que me han llamado la atención. Una es que cómo relaciona en este capítulo Marx lo que es el capital industrial con la materialidad o el valor de uso, me refiero al dinero, a los factores de producción, a la mercancía, con las funciones que realiza cada uno de ellos en el movimiento de ese capital, y con las formas que adoptan esas materialidades, y por último ya las fases que vienen determinadas por los cambios de esas formas que hemos planteado anteriormente. O sea, cómo establece esa relación entre metamorfosis, formas, funciones, materialidad, y por último lo que es el ser del capital industrial, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que no veo muy, digamos, muy acabado, pero que yo al menos la intuyo, y es la relación entre la contradicción que tiene el capital y cada una de sus formas con el movimiento que va expresando esa contradicción, ¿no? Y cómo en determinados momentos, cuando la contradicción no se desarrolla, se produce la inmovilización del capital y aparecen esas trabas o esas limitaciones al desarrollo del capital. Me parecían interesantes desde el punto de vista metodológico.